Bienvenidos todos ustedes, tengan un excelente día. Estamos aquí para analizar el relato Papi, no te lleves esa bicicleta del libro Hay futuro si hay verdad de la Comisión de la Verdad. Para participar de este ejercicio está la compañera Carmen Astrid Sánchez Mosquera, Alexandra Cárdenas Barrientos y Aura Janet Ballesteros Lizarazo. Bueno, este relato inicia dándonos una ubicación, el municipio El Cerrito. Parte con una familia conformada por una señora en estado de embarazo, su pareja, su hijo menor y su hijo mayor de nombre Javier. Ellos tenían un negocio que administraban. Un día, una de sus vecinas le dijo que dejaran ir a Javier a misa. Ella aceptó. No le vio nada de malo. Pero no contaban que su esposo llegaría apresurado a cerrar el negocio porque venía un grupo grande de personas que no sabían si era el ejército o los paramilitares. Lastimosamente, se dieron cuenta que eran los paramilitares. Cerraron el negocio y se fueron a su casa. Sin embargo, recordemos que Javier, el hijo de ellos, se había ido al cerro a misa, por lo cual la señora estaba supremamente angustiada, lo que la llevó a salir a buscarlo. A algunos metros se encontró con un miembro del grupo, el cual la interrogó. ¿A dónde va? Ella, sin ningún recato, a buscar a mi hijo. ¿Cuántos años tiene? 11, le respondió. El sujeto le recordó que no podía estar caminando por ahí, a lo cual ella en su desesperación le dijo, usted verá qué hace, pero yo voy a buscar a mi hijo. El sujeto, al escuchar lo que hace, es responderle con altivez, de forma grotesca, en sentido de amenaza, que si se estaba buscando un balazo. A lo cual se devolvió por miedo a su casa. Al llegar, se entera que una de sus vecinas había dicho que se habían llevado a Javier al polideportivo, que tenían una lista y que estaban llamando con cédula en mano. Hago un paréntesis para recordarles que esto lo hacen con el objetivo de reclutar a nuevos miembros para la organización. Volvió a desesperarse la señora y relata que a eso de las 6 de la tarde volvió a salir y uno de los miembros de la organización le dijo que sí, que estaba en el polideportivo, que fuera, que llevara la cédula, y ella, quizás por evadir el mal rato, dijo que no la tenía, que iría a su casa y la traería. Se devolvió y decidió esperar. A las 7 de la noche llegó Javier, golpeado, pues cuenta que le dijeron que mujeres y niños se fueran del lugar. Y como él tenía 11 años, supuso que hacía parte de los niños. Salió corriendo con sus ojos cerrados por miedo a que le dispararan, y por el camino se golpeaba con todo lo que encontró. Él había llevado su bicicleta y no sabía dónde había quedado. La señora empezó a sentir un dolor en su vientre. Ella tenía más o menos un mes de gestación. En ese momento perdió a su bebé. Mariana le llamaron. Empezaron las culpas a sí misma y para el colmo en ese momento tenían que convivir con los paramilitares, regirse a unas normas como la hora de estar en casa, vivían en un encierro por el miedo. Su esposo estaba muy afectado, una ansiedad, temor a salir y un miedo que los invadía a los dos, de que su hijo Javier llegara a ser reclutado, pues lo miraban mucho. En algún momento del relato cuenta que le decían que él ya podía cargar un fusil. Se evidencia en el relato las secuelas. Ya se rehusaban los hijos de ellos a tener más hijos. ¿Para qué? Decían. Y es aquí donde surge lo que vamos a hablar. Ahora Javier se culpa por la muerte de Mariana, que si no hubiera salido, que si no hubiese desobedecido a su madre. Su culpa es tan grande, se responsabiliza por no tener a su hermana viva. Ya teniendo el relato, mi compañera Alexandra les va a analizar una de las conductas problemáticas. Gracias. Excelente día. Vamos a tratar una de las problemáticas que es evitación forzada por miedo. Esto visto desde el condicionamiento operante viene siendo un refuerzo negativo. Recordemos que el condicionamiento operante
de Skinner explica cómo las personas aprenden conductas según las consecuencias, ya sean castigos, recompensas o refuerzos. En el texto, esto sucede cada vez que la familia se encierra por el miedo, lo que refuerza la conducta de evitar y aislarse. Aquí estamos evidenciando el problema del aislamiento social y ansiedad. Adicional, hablemos de lo que puede ocasionar traumas, complejos constantes de amenaza. Podemos hablar también de obediencia a la cual son sometidos. Esto genera un problema de sumisión y la pérdida de autonomía. Podría hablar donde Javier se siente culpable por la muerte de su hermana Mariana. No es justamente del condicionamiento operante, pero se une, pues está vinculando conducta, consecuencia, emoción, porque la culpa se puede tomar como castigo. A continuación, mi compañera Astrid les explicará desde otro punto de vista otra problemática. Muchas gracias. Claro que sí, buenas noches. Muy interesante esto que estamos tratando. Por mi parte, abordaré otra temática que es asociación de espacios cotidianos con terror. Yo tomaré esto desde el condicionamiento clásico, que explica cómo el miedo se asocia por estímulos, como en el experimento de Iván Pavlov, donde estudió los reflejos de los perros y demostró la capacidad de asociar estímulos. En el relato podemos verlo en el miedo de la familia de Javier, por ejemplo, al salir a la calle, miedo de volver a su negocio, el temor a la persecución de que sea reclutado su hijo. Esto desencadena una serie de síntomas como son estrés, sobresaltos, aislamientos, que lo que hacen es distorsionar el sentido de tener un hogar y claramente una comunidad. Aquí puedo ver yo la importancia de un ambiente seguro para crecer y para formar una familia. Y de esta manera hemos llegado al final de este análisis. Esperamos les haya gustado, que hayan aprendido junto con nosotros y nos veremos en una próxima. Les dejo la bibliografía por acá.